La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos para la mujer con la doctora Lida Sosa. Ella es especialista en ginecología obstetricia, endocrinología ginecológica y reproductiva, es experta latinoamericana en climaterio y menopausia, derechos sexuales y reproductivos y es viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Bueno, es nuestra invitada, es nuestra amiga y la recibimos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto estar aquí contigo en el programa y bueno, hablando de algo que realmente me apasiona y que por sobre todo creo que es sumamente importante llegar a las mujeres, a los hombres, a las adolescentes y los adolescentes con información, ¿verdad?, basada en evidencia. Perfecto. Bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy, pero antes ya queremos compartir esta placa, por favor. A ver. El uso de los anticonceptivos se recomienda para tratar ciertas patologías, evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Se aconseja consultar con el ginecólogo para saber cuál es el método más adecuado para cada mujer. Toda orientación relacionada con la anticoncepción durante la adolescencia debe iniciarse con la afirmación de que la abstinencia es el único método de control de natalidad absolutamente eficaz. Bueno, y es un tema muy importante porque lo que vamos a hablar ahora es del conocimiento, que es importante que todo el mundo conozca, sepa cuáles son los métodos anticonceptivos. No todos los métodos hacen el mismo efecto, por decirlo, o son adecuados para todas las mujeres. Depende mucho también de la edad. Todo eso hay que aprender y sobre todo hay que consultar con el médico. Sí, asimismo, tomar la decisión sobre cuál es el método anticonceptivo que vamos a utilizar para ello es sumamente importante tener toda la información, tener todas las opciones sobre la mesa y conocer realmente no solamente sobre el mecanismo de acción, sino que también cuáles podrían ser los efectos secundarios que podrían tener y sobre todo, como siempre dije, hoy hay como un traje a la medida para cada mujer según su estilo de vida, según sus condiciones clínicas. Y también lo que desee, ¿verdad? El tipo de método que desee administrarse en lo que va en el tiempo que tiene disponible. Entonces, hoy tenemos muchas opciones como para que podamos elegir este método adecuado, como dije, según nuestras condiciones clínicas y también nuestro estilo de vida. Perfecto. Bueno, ese es el tema del programa de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Lida Sosa. Bien, vamos a seguir hablando de los métodos anticonceptivos para la mujer, pero antes de iniciar y decir, bueno, este método, el otro, a mí me gustaría, doctora, que vos hables un poco de la importancia del conocimiento de la anticoncepción, ¿verdad? Que no es que cuando se habla de anticoncepción es porque no queremos que nazcan niños, sino que es justamente la planificación familiar que cada persona debería hacer, que cada familia debería poder tener ese poder de decidir. Sí, es así como mencionás, Vivi, la planificación familiar es un derecho, ¿verdad?
Y entonces lo que tenemos es que tener la información para poder ejercer ese derecho. De cuáles son los métodos anticonceptivos, y como mencionás, los métodos anticonceptivos no son, inclusive pueden ser los métodos hormonales, o no, pueden ser simplemente el cuidarse, los métodos naturales que le llamamos basados en el conocimiento de la fertilidad. Pero debemos de tener esta información para poder ejercer ese derecho a planificar, a decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, ¿verdad? En qué momento tenerlos y en qué condiciones tenerlos. Claro. Entonces, ejercer ese derecho es lo que nos ofrece tener la información sobre los métodos anticonceptivos. Perfecto. Bueno, y vamos a ver este material, por favor. A ver. ¿A partir de qué momento la mujer recurrirá al uso de anticonceptivos? En mujeres que todavía no han iniciado su vida sexual activa, se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales en ciertas patologías, como el síndrome de ovario poliquístico, para regularizar el ciclo hormonal o disminuir los síntomas premenstruales. Si es para evitar un embarazo, se recomienda que se inicie una vez que alcance la madurez, previa consejería familiar, educativa y por parte del profesional médico. Sí, es así mismo. Los anticonceptivos tienen ciertos beneficios no contraceptivos, o sea, beneficios que no son precisamente para evitar un embarazo no planificado o no deseado. Los anticonceptivos, sobre todo aquellos anticonceptivos hormonales, tienen también otros beneficios que son como regularizar el ciclo. También se utilizan en otras patologías en las que hay exceso de ciertos tipos de hormonas, como por ejemplo en el síndrome de ovario poliquístico, en algunos estados hiperandrogénicos. Entonces, y como dije, o en una situación que le llamamos nosotros anovulación crónica, que sirven, como digo, para restaurar el ciclo normal de la mujer, que puede ser en la etapa de la adolescencia, o puede estar esto presentándose en una mujer ya adulta en edad fértil, ¿verdad? Entonces, estos son los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos, que sí deben de ser expedidos o recetados a través de una consulta médica y a través de evaluación de ciertos estudios y análisis clínicos que se deben de realizar. Claro, o sea, no es que uno va nomás a la farmacia y dice, bueno, dame una pastilla anticonceptiva, y que cualquiera la que tenga nomás y toma. No, en el caso de que sea para una condición médica, lo ideal es consultar con el ginecólogo para hacerlo. Y si es para utilizarlo como un método anticonceptivo de planificación familiar, también es importante la consulta, Vivi, a un médico para poder iniciarla. Ya luego sí podemos acudir a la farmacia y decir, quiero tal anticonceptivo. Claro. Pero para iniciar el método como tal, siempre es importante la consulta primero con el ginecólogo, para que pueda, como te dije al principio, poner sobre la mesa todas las opciones, las variantes que tenemos, y cuáles son los mecanismos de acción, los efectos que pueden tener, y cuáles pueden ser también los beneficios no contraceptivos que pueden tener. Por ejemplo, una persona que tiende a retener mucho líquido y aumentar de peso por una retención líquida, por ejemplo, hay ciertos anticonceptivos que son mejor para esta condición o para esta mujer, porque le ayudan a no retener tanto líquido. Eso es como para que la gente lo pueda entender. Luego están los anticonceptivos para aquellas mujeres que tienen, por ejemplo, mucho acné. Entonces hay un cierto tipo de anticonceptivo que, además de proveerle la posibilidad de evitar un embarazo no planificado, le va a estar ayudando a mejorar, por ejemplo, la piel y la apariencia. Claro. Y qué importante es justamente la consulta, ¿verdad? Porque depende de la edad de la persona, depende un montón de cosas, como nos estás explicando, para la elección de estos anticonceptivos. Así mismo, y aunque no creas, no solamente de la edad, también de ciertas condiciones. Hay, por ejemplo, mujeres
que son hipertensas y que para estas hay ciertos tipos de anticonceptivos que son más recomendables que otros. Sí. Para la mujer que fuma. Claro. O sea, hay muchas situaciones que se deben de valorar para poder recomendar o indicar un método anticonceptivo. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con el material que habla de los tipos de anticonceptivos. A ver. Tipos de anticonceptivos. Existen diferentes métodos anticonceptivos. Los métodos naturales, coito interrumpido, calendario y Billings o moco cervical. Los métodos de barrera, como el preservativo y el diafragma. Los métodos hormonales orales o inyectables, el DIU, anillo vaginal, parche. Es importante que para elegir el método correcto de anticonceptivo se realice una buena anamnesis o historia clínica a la paciente, un examen físico y estudios de diagnóstico como ecografía ginecológica y dosajes hormonales. Sí, tenemos, es así mismo como lo mencionaron, los métodos conocidos como naturales que nosotros le llamamos basados en el conocimiento de la fertilidad. ¿Por qué lo llamamos de esta manera? Porque la mujer, la pareja, debe también de conocer bien el organismo, cómo funciona, los cambios que se dan en el moco cervical cuando uno está ovulando, para poder establecer el periodo de relaciones sexuales, tener un ciclo bastante bien Es el controlado. método Billings, ¿verdad? Sí, el método Billings es que tiene así varias características, como Sí. tener en cuenta la temperatura, tener en cuenta el moco cervical. Luego está el del ritmo, que es simplemente manejarse con las fechas. Pero el método Billings y estos métodos naturales funcionan muy bien si la mujer es muy metódica, claro, y también su menstruación es justamente cada 28 días, porque hay gente que es irregular, ¿verdad? Sí. Y ahí se le arma el lío también con este método, me parece, ¿o no? Sí, en realidad, como dije, tienes que conocer bien el cuerpo, porque puede que se adelante la menstruación, pero tiene que tener en cuenta, como te digo, el moco, Sí. tiene que tener en cuenta la temperatura. Son varias las situaciones que se dan en cuenta. Sí pueden fallar. Hay personas que se cuidan toda la vida, hasta el que llega a la etapa de la menopausia, con los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Pero, como te digo, son personas que tienen un estilo de vida, que también tienen un estilo de vida que pueden ellas estar pendientes y controlar todo el ciclo, claro. controlar su cuerpo, conocerse. Hoy en día hay ciertos tipos de mujeres que con el estrés laboral, la demanda, todo lo que tenemos, los hijos, de repente pueden no tener ese tiempo de estar pendientes Sí. y de controlar y de ser metódicos con ese. Claro. Pero también como corresponde que presentemos, que Claro. le demos la opción a la mujer, Claro. y que sea la mujer la que decía, no, por darte un ejemplo, que sea la mujer la que diga, no, este método no lo voy a poder hacer porque no voy a tener la oportunidad ni el tiempo de sentarme a estar controlando mi ciclo. Entonces, tenés las demás opciones que son esta y esta. Claro. Bueno, no, yo necesito algo porque así como no tengo tiempo de controlar mi ciclo, de sentarme, tomarme la temperatura, analizar mi moco cervical, tampoco me voy a estar acordando de tomar mis pastillas todos los días. Entonces, eso ya estamos descartando. ¿Cuáles son las otras opciones que tenemos que me pueden servir? Bueno, tenés el inyectable mensual, tenés el inyectable trimestral, tenés la opción de los métodos reversibles de larga duración, como el dispositivo intrauterino de cobre, como el dispositivo intrauterino hormonal, tenés hoy en día los implantes. Entonces, que es el famoso me pongo y me olvido. Sí. Me tengo que acordar en 3 años, en 5 años, en 10 Claro. años que me lo tengo que retirar. O cuando deseo realmente Claro. embarazarme, ¿verdad? Entonces, todas esas son las opciones, por eso es sumamente importante, ¿verdad? Como digo, también la que es sumamente hipertensa no puede usar combinaciones
anticonceptivos de combinaciones hormonales de etinilestradiol con progesterona, hay que ofrecerle tal vez otros métodos cuando la presión arterial no es controlada, pero ella tiene derecho a tener un método de planificación familiar seguro, con más razón si tiene alguna comorbilidad. Por supuesto. Y lo que sí todo el mundo tiene derecho es al conocimiento, es a saber, a esta información y a saber y ir a algún lugar, a un médico que le pueda explicar y le pueda dar todo este abanico y junto con la mujer y con el marido o la pareja ver qué es mejor para ellos. Totalmente. ¿Verdad? Y esta información que decís, Vivi, es clave porque la decisión libre e informada de un método es clave para la adherencia al método. Sí. Porque si a mí me imponen un método y me dicen, este es el que, este utiliza. Por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué, Vivi? Este método te indico, no sabes ni por qué, para qué, qué beneficios, aparte de evitarme un embarazo que no quiero, me ofrece este método. Me voy a olvidar, no me voy a adherir. Me llega a quitar un granito y ese granito va a pesar más que cualquier otra cosa porque no sé cuáles son los demás beneficios que me otorga ese método anticonceptivo. Y lo vas a abandonar. Claro. Bueno, y en nuestro país, doctora, que tenemos tantos hijos que vienen inesperadamente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tantos embarazos adolescentes, tantas familias con numerosos hijos, que me encantan las familias numerosas, pero yo siempre abogo por el derecho de la mujer de decidir, quiero tener tantos hijos, o ahora estoy preparada, o ahora quiero, un hijo cuando viene siempre una bendición. Vamos a partir de ese momento, pero qué lindo es poder tener hijos cuando uno planifica. Entonces uno mismo se prepara, te preparas con tiempo antes de concebir. Y entonces todo eso es un derecho que también tiene ese bebé que va a nacer, de que los padres se hayan preparado, de que sea un niño esperado, que sea un niño que se preparó el ambiente para que ese bebé, esa vida nazca. Para mí es muy importante eso, explicar, ¿verdad? Que no se entienda que no, hay que darnos anticonceptivo a todo el mundo y que no tengan hijos. No es eso. Es que queremos y necesitamos que todas las mujeres y los varones puedan desarrollarse, puedan cumplir sus metas de la vida, sus metas profesionales, de estudio, de pareja, de hijos. Así como uno planifica, bueno, voy a estudiar tal cosa, o no puedo, ahora este año tengo que trabajar y el año que viene voy a volver a estudiar. Así mismo hay que planificar tener un hijo. Es así mismo. Por eso es de que apuntamos tanto a fortalecer la planificación familiar en nuestro país. Uno, porque el traer también, el dar a luz recién nacidos, que no estén, digamos, preparados, o que el organismo en sí no esté preparado, o que el periodo intergenésico entre un embarazo y otro no haya sido el ideal, hace que también estos recién nacidos no nazcan con la salud que deberían de nacer, y también estamos fomentando y acrecentando el círculo de pobreza, ¿verdad? Entonces, la planificación familiar es clave para que podamos tener recién nacidos sanos, y también de alguna manera para ir un poco haciéndole frente a la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país, ¿verdad? Es por ello que nosotros en el Ministerio de Salud tenemos una canasta bastante importante de métodos anticonceptivos que son de oferta gratuita. Tenemos, por ejemplo, desde los preservativos, los condones, que son de entrega gratuita, y que recordamos de que no solamente previenen embarazos no deseados, no planificados, sino que también previenen enfermedades de transmisión sexual que son sumamente importantes. Sí o sí tienen que usar los varones preservativos. Después tenemos el dispositivo intrauterino de cobre, tenemos implantes, ambos son métodos de larga duración, reversibles de larga duración. Tenemos los anticonceptivos orales, el inyectable trimestral. Entonces tenemos una variedad importante de métodos que se les otorgan, que están a disposición de las mujeres para poder evitar los embarazos no planificados y no deseados, ¿verdad? Y esto, como te digo, son de manera gratuita, previa consejería, para que, como mencionamos antes, esta elección sea libre
y pero sobre todo sea informada. Perfecto. Y disculpame, con respecto a lo que mencionaste de los embarazos adolescentes, es así como dijiste, el embarazo adolescente es realmente una realidad en nuestro país. Tenemos unos números que realmente no deseamos tenerlos, a no ser de que la adolescente realmente tenga dentro de su proyecto de vida, yo quiero ser madre tempranamente. Pero la mayoría de las veces no se da así. La mayoría de los embarazos adolescentes o se dan como producto de un abuso sexual o se dan como producto precisamente de la falta de información para que éstas puedan tomar la decisión de retrasar sus relaciones sexuales y si las iniciarlas de manera responsable con un método anticonceptivo. Sí. Y hoy en día, con la consejería en métodos anticonceptivos, está demostrado, y varios estudios lo demuestran, Vivi, de que las adolescentes y los adolescentes retrasan el inicio de sus relaciones sexuales y cuando las inician de manera responsable. Ay, qué maravilla. Porque prevalece el establecer un proyecto de vida. Claro. Entonces, tenemos que apuntar a eso, a que nuestros adolescentes reciban la información. Está claramente demostrado, no porque reciban información, adelantan el inicio de sus relaciones sexuales. Todo lo contrario, la retrasan y cuando lo inician de manera responsable. Claro. Esa es la idea. Bueno, nosotros hacemos un cortecito y volvemos ya. Continuamos hablando con nuestra invitada, la querida amiga del Doctor en Casa, hoy es viceministra, doctora Lida Sosa. Pero atención, yo quiero, porque es muy importante contar todo lo que es la doctora Lida Sosa. Es especialista en ginecología obstetricia, endocrinología ginecológica y reproductiva y es experta latinoamericana en climaterio y menopausia y de derechos sexuales y reproductivos. Además, es viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Entonces, una persona muy calificada que hace años que viene al Doctor en Casa. Por suerte la podemos tener también ahora y por suerte te hiciste un tiempo, doctora, porque ya siendo doctora nomás ya tenías poco tiempo y ahora que sos viceministra no quiero ni pensar. Entonces te agradecemos de verdad el tiempo que nos das, que nos brindas. No, por favor, como te dije al inicio, para mí es un gusto y poder llegar a nuestra gente, a nuestras mujeres, a nuestras familias, mediante este espacio que también me dan la oportunidad de tener con ustedes. Bueno, te digo, para mí es un gusto. Qué gusto. Bueno, ahora, a la gente que está viendo, porque nosotros hablamos siempre y después a mí me encuentran en la calle, por ejemplo, y me dicen, pero ¿dónde lo que hay? Gratis, porque esa es la palabra, ¿verdad? Y ¿dónde? En todos los centros de salud hay un ginecólogo, una ginecóloga, o hay lugares específicos que podemos decir dónde puedan ir. Sí. Bueno, nosotros en el Ministerio de Salud nos manejamos por niveles de atención. Tenemos el primer nivel, que son las unidades de salud de familia, que son las que están más en contacto, digamos, a la comunidad, en el interior del país, son los que llegan más a la comunidad también. Luego tenemos los hospitales de segundo nivel, básicos, los de tercer nivel, en todos Vivi. Desde las unidades de salud de familia hasta el hospital más especializado del Ministerio de Salud, cuenta con estos métodos anticonceptivos que te mencioné, que forman parte de la canasta del Ministerio de Salud. Todos, absolutamente todos, y son de oferta y distribución gratuitas. Que son, y para recordarlo, para que la gente lo sepa, el preservativo, el condón, los anticonceptivos orales, el anticonceptivo inyectable trimestral, el dispositivo intrauterino de cobre y los implantes hormonales. Todos son proveídos por el Ministerio de Salud de manera gratuita. Ya luego realmente, y no quiero dejar de mencionar, porque como te dije, tenemos que hacer que las personas conozcan todas las opciones que tenemos en el país. Luego de estos otros insumos tenemos el dispositivo, el Siul, que es de levonorgestrel, que es un dispositivo intrauterino que libera hormonas, que también
es un método anticonceptivo y también tiene beneficios hormonales para ciertos tipos de patologías que podría presentar la mujer. Luego tenemos los parches. Sí. Y tenemos anillos vaginales hoy en día también en el país, ¿verdad? Aparte de lo que ofrece el Ministerio de Salud, estas otras opciones también se presentan en el mercado en nuestro país, ¿verdad? Y dentro de los anticonceptivos hormonales tenemos varias combinaciones, que como te dije, ya una vez que se consulta al ginecólogo se puede ver según la condición de cada mujer, de cada pareja, cuál sería otra vez el que podría brindarle algún beneficio, además de la oportunidad de que se le sirva como un anticonceptivo hormonal. Perfecto. Bueno, y justamente me llamó la atención el tema del anillo vaginal y tenemos vamos a ver un poquito de este material. El anillo vaginal es un aro flexible, sin látex, que libera de manera regular hormonas. Mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro y se introduce en la vagina. Las hormonas, estrógeno más progesterona, del anillo actúan inhibiendo la ovulación y al no existir liberación de óvulo, la mujer no puede quedar embarazada. Sí, qué interesante. Es uno de los métodos, digamos, más nuevos que tenemos en el país. Es de estrógenos, es combinación de estrógenos de etinilestradiol con etonorgestrel, y la ventaja de este anillo es de que uno lo coloca en la vagina, va bien al fondo, en el fondo de saco por el cuello del útero, y 3 semanas después se retira. Ah. Es un anillo le llamamos de mediana duración, por decirlo de alguna manera, no es de larga. Y a las 3 semanas uno se retira, menstrua, y luego de una semana vuelve a colocarse el siguiente anillo, que dura otra vez otras 3 semanas. Ah, ya. Se pone sí. Después de cada menstruación. Sí, después de cada menstruación se utiliza, o sea, son 3 semanas, una semana de descanso en la que uno por deprivación menstrua y luego se vuelve a poner. Supongamos, hoy es jueves, yo me pongo hoy, dejo que pase 3 semanas, el cuarto jueves del mes me vuelvo a colocar un anillo. En ese periodo de descanso de una semana yo tuve que haber menstruado. Claro. Es una ventaja para las mujeres que, como te dije anteriormente, no recuerdan de tomar las pastillas para evitar los olvidos. Entonces, esta es una manera en la que la mujer puede tener programado que solamente cada 3 meses ella se cambia su método. Pero cada 3 semanas. Perdón, 3 semanas. Pero la mujer misma la que se pone, o se tiene que ir al ginecólogo. No, la mujer misma se pone, es de fácil aplicación, es como introducirse un óvulo. Es la misma, es sencilla, y el retiro también es sencilla. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con otro material que habla de anticonceptivos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si bien los preservativos son la mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la mejor forma de prevención de dichas enfermedades y el embarazo es usar lo que se llama doble protección, que significa que debe usar preservativo y al mismo tiempo otro método eficaz oral, inyectable o el DIU. Todos los métodos, como te dije antes, previenen embarazos, nos permiten que podamos planificar nuestras familias, pero el único que puede realmente evitar una enfermedad de transmisión sexual, además de evitar embarazos no planificados o no deseados, es el preservativo, ¿verdad? Es sumamente importante hablar siempre de una doble protección. Si utilizamos un método anticonceptivo hormonal o un método anticonceptivo de larga duración, reversible, de larga duración no hormonal también, es importante siempre recordar de que si no tenemos una pareja estable,
debemos de utilizar y de cuidarnos con un método, Pero con claro, un preservativo que evita la posibilidad de tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Como dijiste en un principio, si hay un embarazo de repente no deseado por algún descuido del método de planificación, del método anticonceptivo de planificación familiar, que esto no se dé, que no tengamos una enfermedad de transmisión sexual por ese descuido. Claro, claro. No, es que hay que tomar muy en serio esto, no solamente si estás en un momento de la vida que no estás preparado o preparada para tener hijos, entonces tomar las precauciones necesarias, porque después al final es el niño el que nace, ese bebé que nace sin ser esperado y qué sé yo. Hay casos y casos, hay miles de casos que son amadísimos, pero eso sí hay una pareja. Pero si de repente pasan estos embarazos en personas que no están en pareja, sino que están haciendo uso de su libertad sexual, tienen que hacer también uso de la inteligencia para prevenir cualquier otro, porque en ese caso sería un problema. Me duele decir eso, ¿verdad? Hablar de esta manera, pero realmente es así, ¿verdad? Es un problema si vos no tenés una relación afectiva con alguien y fue un momento o fue la decisión de la vida de cada persona que va a tener sexo con quien elija, perfecto, pero que se cuide, ¿verdad? Así no solamente por la persona, por evitar enfermedades de transmisión sexual, sino por no traer un niño al mundo sin ser deseado. Así mismo, y la doble protección del uso anticonceptivo refuerza el método que elijas. Así es. Bueno, y acá, doctora, vos que estás en todo esto hace tantos años, ¿pararon un poco los embarazos adolescentes o siguen? No. ¿O siguen, o aumentaron, o están igual? ¿Cómo está eso? Sí, los embarazos adolescentes, lastimosamente Paraguay tiene uno de los primeros lugares en embarazos adolescentes en la región. Es una problemática importante porque esto hace de que un adolescente que hoy tiene un hijo no deseado recrudece toda su vida, hace que no pueda proyectarse, hace que no pueda plantearse y concretar un proyecto de vida muchas veces, y esto otra vez se convierte como en un círculo que se vuelve a repetir con la hija o el hijo que tenga esta mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, el hablar de planificar el embarazo, el hablar de planificar y de tener un proyecto de vida, que el adolescente pueda entender de que tomando decisiones informadas puede realmente llegar a concretar su proyecto real, a concretar, a planificar su vida, y que un método anticonceptivo en el caso de que decida tener relaciones sexuales es clave para que ellos puedan desarrollar esto. Es importante. Por eso es que nosotros apuntamos, hoy tenemos guías de atención a los adolescentes, tenemos servicios amigables para adolescentes, le llamamos servicios de atención integral, en el que no solamente abordamos lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, sino que todo el autocuidado, la salud mental, la prevención de adicciones, prevención de accidentes, porque sabrás, Vivi, también de que yendo un poco de que hoy tenemos accidentes, una de las mayores causas de muerte en la población adolescente son los accidentes de tránsito por moto. Entonces, todo eso se aborda en los servicios amigables para adolescentes, y abordamos mucho lo que tiene que ver con la consejería, de que ellos puedan hacer prevalecer su proyecto de vida, así le llamamos, y de que un embarazo no deseado podría truncar este proyecto. Doctora, ¿y estos lugares amigables para los adolescentes, o sea, porque es gente especializada en tratar a adolescentes, sí, ¿verdad? ¿Dónde están? Los tenemos distribuidos en varios puntos del país. Por darte un ejemplo, aquí en Capital tenemos uno en el Hospital de Barrio Obrero. También lo tenemos en el Hospital San Pablo, en el Hospital de Clínicas. Hay sobre Sacramento también, ¿verdad? Sacramento.
el número 4 creo que es, un hospital. En el hospital de Trinidad. De Trinidad ahí. Y también en el hospital de Loma Bután. Esos son aquí en Capital. El hospital de clínicas ya está más en San Lorenzo, pero también lo tenemos allí, lo tenemos en el hospital de Calle I de San Lorenzo. O sea, en varios de nuestros servicios hoy tienen, si bien no tienen algunos en Ciudad Mujer, hay un espacio amigable para las adolescentes. Tenemos en varios distritos del país, lo tenemos en Alto Paraná, lo tenemos en Itapúa, en varios departamentos del país, en San Pedro, en lugares claves en donde nuestros embarazos adolescentes son en mayor número. Allí fuimos iniciando por instalar estos servicios. Qué genial, qué interesante. Vamos a hacer un cortecito a la vuelta, vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando del tema de las adolescentes, de la familia y de cómo se tiene que hablar y cuál es la importancia de la información en todo momento de la vida, pero más aún en la adolescencia. Volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con la doctora Lida Sosa, hablando de métodos anticonceptivos para la mujer. El único método anticonceptivo para el hombre es el condón. Preservativo. Hoy en día se están viendo también anticonceptivos hormonales para los hombres, están en proceso de elaboración de investigación. Ya. Se están viendo esas alternativas. También tenemos la vasectomía para el hombre, ¿verdad? Sí, pero eso es sin retorno, ¿verdad? Es un método irreversible hasta hoy en día, al igual que la ligadura tubárica. Claro, y la vasectomía es gratuita también. La vasectomía se está haciendo de manera gratuita en el hospital de clínicas. Sí. Bueno, hablando de esto que creo importante, yo le decía a la doctora, nuestro programa era métodos anticonceptivos para la mujer y hablar de los métodos anticonceptivos, pero no podemos hablar de eso nomás sin hablar de todo el entorno, ¿verdad? Y sobre todo en nuestro país, con el tema de tantas mujeres tan jovencitas, madres, y algunas niñas madres, que bueno, eso es desastroso, no debería pasar. Pero hablemos de las adolescentes, ¿verdad? De quienes pueden decidir y los adolescentes que libremente deciden, bueno, voy a iniciarme en la vida sexual. Que al iniciarse en esa vida sexual, que ojalá lo sea lo más tarde posible, porque ya se demostró que cuanto más tarde uno comienza a tener las relaciones sexuales, es mucho mejor para tu futuro. Cuando decidan hacer eso, que tengan los conocimientos, ¿verdad? Que ya vayan preparados, no después de, ay, no sé si pasó, no pasó, pasaron 3 meses y se quedó embarazada la nena. Así es. Siempre se dice que el conocimiento es poder, y es el poder de poder decidir de cómo va a transcurrir tu vida, ¿verdad? Entonces, informarnos, pero no informarnos a través de Google, no informarnos a través de mi amiga, mi compañera, mi hermana siquiera, ¿verdad? Sino que está bien que tengamos a alguien con quien conversar, quien nos pueda orientar, pero sobre realmente las opciones que tenemos de cómo cuidarnos, las opciones que tenemos y que tienen las adolescentes para poder realmente elegir cuándo iniciar su vida sexual, es sumamente importante acudir a un profesional, ¿verdad? Estas pueden ser, nosotros tenemos licenciadas en obstetricia formadas en el área de salud sexual y reproductiva en nuestro país y son un recurso humano valioso, ¿verdad? La mayoría están en nuestros servicios, están en estos servicios amigables que te comenté, están en los servicios de salud sexual y reproductiva o de planificación familiar de todos nuestros servicios públicos. Y bueno, acercarse para conocer, acercarse para entender por qué es importante retrasar el inicio de mis relaciones sexuales y en el caso de que decida tenerlos de manera responsable, ¿verdad?
que esa decisión de este adolescente no incida ni en su futuro de manera negativa, ni en el futuro de un posible recién nacido que no estaba planificado venir, porque está demostrado de que el embarazo adolescente tiene riesgos de un parto prematuro, tiene riesgos de complicaciones durante el embarazo, que hacen que esto se pueda, que este se pueda adelantar, y bueno, y eso repercute no solamente en la salud, sino que también en todo lo que puede después el transcurso, el ciclo de vida de ese niño que llegó de manera no planificada. Eso no significa que no sea amado. Claro. Pero llega de manera no planificada. Así mismo. Bueno de resaltar eso. Bueno, y vamos a seguir conociendo otros métodos anticonceptivos. Vamos a ver este siguiente. El implante subdérmico o subcutáneo. Es un método anticonceptivo hormonal compuesto por una varilla de pequeño tamaño que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva durante 3 años. Inhibe la ovulación creando un medio inadecuado para que el espermatozoide progrese hasta la trompa y se pueda unir con el óvulo. Por lo tanto, evita la fecundación. Es un método reversible, es decir, que si la persona decide quitárselo, recobra de forma inmediata la fertilidad y en el siguiente ciclo puede embarazarse. El implante subdérmico es un método reversible de larga duración. Tenemos 2 tipos de implantes. Aquí mencionaron el de una varilla, pero también existe el de 2 varillas. El de 2 varillas tiene una duración de 5 años y el de una sola varilla es de 3 años, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, como te mencioné antes, proveemos de manera gratuita, se coloca de manera gratuita también el implante subdérmico, es el de una varilla, el que tiene una duración de 3 años. Ese es el que se tiene acá. El que tenemos en el Ministerio de Salud. Hay otros establecimientos que no son de manera gratuita, ¿verdad? Y en el que se ofrecen el de 2 varillas. Ya. Y es absolutamente gratuito y la aplicación también. La aplicación también es gratuita. Perfecto. Bueno, vamos con otro material, a ver. Beneficios de la atención e información en salud sexual y reproductiva. El acceso a información, educación, a servicios de salud que garanticen una maternidad segura, métodos de planificación familiar, diagnóstico, prevención y tratamiento para enfermedades de transmisión sexual contribuyen enormemente a disminuir las lesiones reproductivas y el mal estado de salud que afectan e incapacitan a las mujeres, afectando su bienestar. Esta es la consulta de salud sexual y reproductiva. Esto es a lo que todas las mujeres debemos de apuntar. No solamente para obtener un método de planificación familiar o que nos sugieran un método de planificación familiar, sino que para la salud sexual y reproductiva abarca más aún, va mucho más allá de planificar tu embarazo, sino que también cuando decidas tenerlo, lo planificaste y lo quiero tener hoy, bueno, quiero prepararme para que mi cuerpo, mi organismo llegue de manera óptima a ese embarazo. Todos esos servicios se dan en una consulta de salud sexual y reproductiva con un profesional y en nuestros servicios de salud también. Y volvemos a reiterar la importancia de acudir al ginecólogo, a estos servicios que tenemos gratuitos, no solamente cuando me parece que me embaracé, ¿verdad? Sino antes cuando no tenés todavía relaciones sexuales. Una mujer, por ejemplo, eso te preguntan, todavía no tiene relaciones sexuales, ¿tiene que ir al ginecólogo o no hace falta que vaya o cuando va a tener ahí recién? ¿Cómo es? No, la verdad que a nuestras niñas cuando inician su pubertad y cuando tienen su primera relación sexual o cuando los caracteres sexuales secundarios empiezan a notarse, deberíamos de llevar a nuestras niñas. Cuando tiene su primera menstruación. Sí. Ajá. O previo a eso,
Hay muchas que, porque antes de la primera menstruación, antes de la menarca, se dan otros signos y empiezan a brotar los caracteres sexuales secundarios como las mamas, empieza el botón mamario, a esto le llamamos telarca, después empiezan los vellos al nivel de la vulva, Sí. a esto le llamamos pubarca. Son signos que van apareciendo previos a la primera menstruación, a la menarca. Entonces, ya podemos acercarnos con nuestras adolescentes a una consulta, ya sea con su pediatra o con la ginecóloga, para cuando empiezan a aparecer estos signos previos a la desarrollo, menstruación, claro. o cuando se presenta la primera menstruación. Claro. Es sumamente importante que ya la adolescente empiece a tener contacto con su ginecólogo. Claro. Y obviamente cuando es así la primera menstruación y todo, no es que el ginecólogo o la ginecóloga le va a auscultar, le va a revisar, ni mucho menos. No. Eso es importante decir, porque si no, que le voy a llevar a mi nena que le... No es un examen genital. Sí. Lo que se hace es se inspecciona, se ve el desarrollo físico, se ve cómo se están dando estos caracteres secundarios que te mencioné, y nada, y se da una consejería de cómo va a ser el cuidado, de las toallas higiénicas, de qué le tiene que llamar la atención en cuanto a la cantidad del sangrado, de que si es que, por ejemplo, hablarle de que en los primeros meses el ciclo puede ser irregular o no, como para tranquilizarle tanto a la mamá, al papá y a la adolescente, ¿verdad? Es como para que podamos empezar desde temprano a tener esa confianza con su médico de cabecera, que generalmente es el ginecólogo. Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte, a la vuelta tenemos consultas, preguntas de ustedes a nuestra invitada. Muy bien, en este momento vamos a ver las preguntas que ustedes quieren hacerle a la doctora Lida Sosa. Adelante con esa primera pregunta. ¿Es cierto que si se utilizan anticonceptivos por un largo periodo producen infertilidad? Un mito. Este es un mito. Realmente los anticonceptivos son reversibles. Cuando los suspendemos, en el siguiente ciclo se recobra la fertilidad. El uso de los anticonceptivos hormonales, la mayoría tienen en común el mecanismo de acción, que es evitar la ovulación, pero estos son absolutamente reversibles. Con el siguiente ciclo, después de abandonarlos, ya se recobra la fertilidad. Están los demás, que son, por ejemplo, el dispositivo intrauterino. Este sí no inhibe la ovulación. Tienen otro mecanismo de acción que impide que el óvulo sea fecundado, pero también, como al retirarse el dispositivo intrauterino, se recobra la menstruación, se recobra la fertilidad ahí, al retirarse. Ni siquiera es necesario esperar el siguiente ciclo. Ya, perfecto. Bueno, otra consultita. ¿Hay alguna patología que no permita usar algún tipo de anticonceptivo? Sí, existen patologías como, por ejemplo, el cáncer de mama, que tiene como una contraindicación o tiene la recomendación de no utilizar anticonceptivos hormonales combinados, por ejemplo, ¿verdad? O anticonceptivos todo tipo de anticonceptivos hormonales, ¿verdad? Entonces, esa sería, por ejemplo, una limitante. Por eso es que es tan importante la consulta con el ginecólogo, para que éste nos pueda orientar. No así con los demás anticonceptivos que no son hormonales, ¿verdad? Entonces, sí, o hay periodos, por ejemplo, en el que una mujer que tuvo una enfermedad pélvica inflamatoria tiene que pasar cierto tiempo para poder colocarse un dispositivo intrauterino, por ejemplo. No es que es una contraindicación total, pero sí hay periodos que tienen que superarse para poder utilizar un anticonceptivo, un dispositivo intrauterino. Entonces, sí hay ciertas condiciones que podrían recomendar
el no uso de ciertos tipos, pero siempre hay una opción. Perfecto. Vamos con esta última consulta. ¿El anillo vaginal tiene efectos secundarios? El anillo vaginal podría tener el mismo efecto secundario que tienen todos los anticonceptivos hormonales, ¿verdad? Por ejemplo, al inicio siempre de un anticonceptivo hormonal podría darse de que la mujer presente spotting. ¿Qué es spotting? Es el sangradito negruzco, pequeñito, que se presenta en más o menos la mitad del ciclo y luego eso se regulariza. Eso podrían ser uno de los efectos secundarios que tienen. Lo que sí con el anillo vaginal se evitan son, por ejemplo, aquellos efectos secundarios que sí pueden darse con un anticonceptivo oral. Claro. Que la mujer se queja de repente de que les da cierto malestar gástrico. Eso sí se evita con el anillo vaginal por el hecho de que no se ingiere y no traspasa ni por el estómago ni por el hígado. ¿Y el anillo vaginal queda bien en su lugar? ¿Con las relaciones sexuales no se mueve, no puede salir? No, es muy, muy rara vez que salga, ¿verdad? No, hasta hoy no tuve experiencia de que alguna paciente mía se le haya salido el anillo vaginal, pero en el caso que esto se dé, que puede darse, ¿verdad? En el caso de que se dé, nada, se enjuaga con agua tibia, no hace falta ni jabón ni nada, se enjuaga con agua tibia y se vuelve a introducir hasta completar las 3 semanas. Perfecto. Bueno, súper claro. Gracias, doctora. Terminamos el programa rapidísimo. Gracias por estar con nosotros y gracias por este tiempo tan valioso que nos das. No, gracias a ustedes y bueno, espero estar de vuelta muy pronto por aquí. Así mismo queremos que vuelvas. Gracias. Nosotros nos despedimos también hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.